Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. Ya se estrenó la segunda parte de esta trilogía animada sobre la crisis en Tierras Infinitas, y si estás aquí es porque o no te gustó la película, o no la entendiste, o no viste las anteriores cintas y ahora no sabes ni qué rayos con la cronología. Digo, creo que tiene que ser algo de eso, porque que estés aquí nada más por mí, pues la verdad, no creo. Generalmente me dejo mis opiniones para el final de los videos, pero por si acaso te lo estabas preguntando, pues no me gustó esta película, salvo por una escena en particular. Ya te imaginarás cuál es. Tristemente, esta segunda parte de la crisis se siente bastante innecesaria, algo así como con Waterworld, y también se nota que la alargaron de más, terminando en una adaptación muy aburrida. Es decir, yo creo que mejor se pudo aprovechar el tiempo en algunas explicaciones sobre el recorrido que ha tenido Kamandi, o en profundizar sobre la supuesta muerte de Flash, o explorar otros universos interesantes, pero pues no. Esta es más una historia sobre el Monitor desarrollando empatía por los seres vivos después de millones de años, y honestamente creo que no lo hicieron muy bien, pero en fin, mejor vamos al resumen y al final me dejas tus opiniones, ¿te parece? En sí, esta película se divide en varias tierras, varios tiempos y entre tres personajes principales. Trataremos de irnos en orden cronológico y comenzaremos con Charles Halstead. A este menso ya lo habíamos visto como el villano principal en la película de Sociedad de la Justicia Segunda Guerra Mundial, y casi al inicio de esta historia exploramos mucho de su pasado. Es la época de la Segunda Guerra Mundial en Tierra 2 y Charles Halstead se encuentra teniendo una conversación con Kent Nelson en una habitación de las fuerzas alemanas, y sí, es la misma fortaleza que aparece en la película de Sociedad de la Justicia. De hecho, esta conversación sucede antes de los acontecimientos de dicha historia. Debido al silencio de Kent Nelson, Charles comienza a hablar sobre su pasado, en cómo desde que era un niño le gustaban los piratas, y poco a poco llegó a darse cuenta de que su mente era diferente a la de los demás. Cuando sus padres peleaban, él podía sentir sus emociones, todo su odio, eso lo hacía sufrir. Tiempo más adelante lo enviaron a un internado donde le hacían mucho bullying. Incluso a sus profesores no podía importarles menos su bienestar. Llegó un punto en el que después de tanto maltrato y abuso comenzó a controlar sus poderes. Uno a uno obligaba a sus compañeros a realizar actos imperdonables. Manejaba las emociones de otros para humillarlos, y esto siguió escalando hasta que el internado estuvo bajo su completo control. Cuando los padres de familia dejaron de recibir informes sobre este lugar, la policía acudió al sitio para tratar de averiguar lo que sucedía. Todos los profesores aparentemente se habían suicidado, y los chicos que quedaban eran solo títeres de Charles. Al convertirse en un adulto, se las arregló para manipular a las fuerzas alemanas y ganarse un lugar como capitán de crucero. Se dedicaba a engañar enemigos, saquearlos, destruirlos, y también se divertía utilizando sus poderes. Un día se encontró con una tormenta que destruyó su barco, se deshizo de sus compañeros y se las arregló para sobrevivir por un poco más. Casi al borde de la muerte, extendió su mente una última vez, y fue como casualmente se encontró con los guardias que lo llevaron hasta la Atlántida. Así fue como utilizó sus poderes para manipular a Aquaman, y aunque este se resistió al inicio, al final todo fue inútil. Utilizó estas fuerzas para aliarse con las tropas del señor del bigote gracioso, y ahora Charles había venido hasta esta fortaleza porque había sido llamado por Kent, quien supuestamente tenía un regalo para él. Este doctor no decía absolutamente nada, y los poderes de Charles no funcionaban en él. Nada misterioso por ahora, hasta que de la nada Nelson recupera la cordura. Menciona que estaba en otro mundo, y cuando el pirata trata de manipularlo, esto no sirve de nada. Nelson habla solo y en voz alta de cosas muy extrañas, cosas que aún no tienen sentido para este menso, pero a nosotros nos da a entender que es capaz de despertar en otras realidades. Es decir, que puede estar por todo el multiverso, mientras aquí en Tierra 2 solo parece que se le cae la baba. Charles comienza a asustarse de este loco que demuestra ser capaz de invocar magia. Kent Nelson aprisiona a su invitado, se transforma en Dr. Fate y le menciona que le obsequiará esta habilidad de viajar por el multiverso, debido a que Charles jugará un papel importante en la crisis que está por venir. Después del resplandor, todo parece regresar a la normalidad. Charles se marcha asustado de aquí, y posteriormente suceden los eventos de Sociedad de la Justicia, donde Kent Nelson ya hablaba del fin de la realidad, les leyó gratis las cartas a Hawkman y Flash, y después desapareció diciendo que la crisis ya estaba comenzando. Supongo que se refería a otra realidad donde la antimateria ya estaba atacando, porque al menos en Tierra 2 la primera ola de antimateria no llegó hasta varias décadas después. Para muestra están las avanzadas edades de Jay Garrick, Black Canary, Orman y Superman, tal como se mostró en la primera parte de esta trilogía. En fin, tras la aparición del Superman de Tierra 2, la caída de los aviones alemanes y la muerte de Steve Trevor, Charles parecía no tener a dónde ir. En aquellos años nosotros no sabíamos cómo le había hecho para escaparse de Flash, pero ahora ya tenemos la respuesta. Gracias a la habilidad que Dr. Fate le regaló, este pudo transportarse a otra realidad, una en la que era presidente o algo así, y tenía al mundo hecho caca. Podría ser cualquier país de Latinoamérica.
Espera. De hecho, ahora que lo veo bien, parece que Charles es presidente de Perú. Felicidades amigos de Perú, ahora son canon en el Tomorrowverse. ¿Pero a qué costo? Aquí es donde el diablo se le aparece a Charles y se lo lleva a la nave del monitor. El universo vecino ha sido borrado. Pronto todas las realidades terminarán y no tendrás nada que gobernar. Dando paso entonces a los acontecimientos de Crisis en Tierras Infinitas, parte 1. Espérate tantito porque aquí tenemos que hacer una pausa y nos tenemos que regresar al pasado de Tierra 1. Por si no te acordabas, en el Tomorrowverse nunca se nos explicó claramente dónde había estado Kara Zor-El después de que Krypton explotó. Bueno, pues según esta película, su nave terminó estrellándose con la del monitor quien observaba la destrucción de este planeta. Claro, sin interferir. Debido a que esta nave cochina le tapaba la vista de tan hermoso genocidio espacial, el monitor no dejaba de quejarse, así que para que no estuviera molestando, el satélite decidió salvarla. Kara no recordaba lo que había pasado con su hogar y durante un tiempo fue cuidada por el satélite, al menos hasta que esta máquina le sugirió al monitor que comenzara a acercarse a Kara para que la chica se animara a comer y no muriera de hambre. Poco a poco comenzaron a conversar cada vez más. Monitor hablaba de su naturaleza y de que se dedicaba a monitorear, y con el pasar del tiempo parecía que hasta se había encariñado con Kara, pues una vez que hablaron de Krypton, este no se atrevió a mencionar que el planeta había sido destruido. En cambio, solo dijo que por ahora no podía devolverla a su hogar debido a que la necesitaba en la nave y que cuando terminaran su trabajo, entonces tal vez la ayudaría a regresar. Un día que el monitor se descuidó, Kara encontró una nave que le parecía bastante familiar. Comenzó a recordar su planeta, prendió la computadora y puso un video de Negayo para ver un resumen de su película y hasta se suscribió y activó las notificaciones, pero lamentablemente también descubrió que Krypton había desaparecido. Esto la enfureció y encaró al monitor por haberla engañado. Más aún, estaba furiosa con este tipo por no haber hecho nada para salvar a los kryptonianos. Solo se había quedado allí monitoreando y viendo morir a la gente. Kara no podía dejar de llorar al saber que era la última de su raza, y entonces el monitor le dice que ahí es donde estaba equivocada, ya que su primo Kal-El también seguía con vida y muy feliz en la Tierra, incluso ahora era conocido como Superman. Debido a que la nave del monitor se encontraba fuera del tiempo y el espacio, Kara no creció a la par de Clark, es decir, ella se mantuvo joven mientras Kal-El se convertía en un adulto. Estoy harta de esperar, observar y no hacer nada. Finalmente ella se marchó de este sitio y yo digo que el monitor hasta lloró porque sin ella otra vez volvía a estar solo. Después de aquí suceden los eventos de la Legión de Superhéroes y descubrimos que el monitor ya estaba monitoreando las olas de antimateria mientras que su satélite no paraba de observar a Kara en sus aventuras. Es más, ahí en una escena se nota que hasta pusieron un video del Negayo porque no les gustó la película y hasta se vieron las teorías de Brainiac y Mon-El y todo eso, y a veces hasta ponían los videos de las teorías de la Crisis y Constantine pero no hacían mucho caso, pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí es que al monitor le impresionó que Kara pudiese vencer a Brainiac y su máquina milagrosa. Poco después de que Supergirl fuera admitida como parte de la Legión de Superhéroes, sucede la desaparición de Batman y Superman que fueron llevados al Warworld. Quién sabe cuántos meses pasaron que a la liga esto ni le importó y andaban más ocupados en la boda de Barry y Iris West. Es más, parece que este Martian Manhunter sí era el mismo Martian Manhunter original. ¿Ya ves que antes les dije que podía ser de otra tierra y todo eso? Bueno, él también estaba secuestrado, pero como dije parece que a nadie le importó, ni a los escritores de estas películas porque no nos dieron ni una escena del marciano siendo secuestrado. Yo creo que los héroes sí notaron ese agujero gigante en Metrópolis, pero pues, ¿ya qué podían hacer si pensaron que a estos dos ya los habían desintegrado? Aparte a los de la liga ni les caía bien el Batman, y como ya habían pagado el salón para hacer la fiesta, pues como que no lo quisieron desperdiciar. Tantos kilos de fina verdura les valió a los superhéroes la desaparición de Superman y Batman que Kara tuvo que regresarse al siglo XXI a investigar, y como ella es muy inteligente, pues el primer lugar en el que comenzó a buscar respuestas fue en la granja de los Kent. Bueno, podrá no ser muy buena detective, pero al menos hizo algo. Oilo, como dijo. Ok, los de la liga también hicieron algo. Una boda. Kara apenas aterrizó en la granja y que se le aparece el diablo. Esta máquina la llevó a la nave del monitor donde su papá adoptivo le revela que sabe dónde están Superman y Batman. Aquí le habla también sobre los videos del Negayo y sus teorías todas estúpidas de una supuesta antimateria que amenaza la realidad, y luego la convence de someterse al proceso de convertirse en Harbinger para ayudarlo a llevar a cabo un plan en caso de que la crisis sea real. Así es como Kara comienza a reclutar héroes de todas las realidades y también a este menso, y a
a Batman, Superman, a la Mujer Maravilla de Tierra 2, pero no a Martian Manhunter. No, a ese no, porque como dije, parece que a nadie le importa, ni a los escritores. Es entonces que suceden los eventos de la Crisis en Tierras Infinitas parte 1, donde, oh sorpresa, la muerte de Martian Manhunter sigue sin importarle a nadie, ni siquiera a estos tres que fueron salvados gracias a su sacrificio. La Tierra 3 es destruida, los héroes crean las torres, Flash desaparece, el siglo 31 es borrado de la existencia, y ahora la tarea de todo este multiversal equipo de campeones es proteger estas estructuras para que no se los coma la antimateria, que sin rendirse ha seguido atacando diferentes universos sin éxito alguno. Allí andaba Batman en Tierra 2 persiguiendo a Jim Gordon, que fue envenenado por Joker, usado como distracción. ¿Quién sabe cuántos guardias de aquí no lo vieron ni a él ni a un maldito tanque acercándose a la zona? Pero bueno, si comienzan a actuar como deberían, nos quedamos sin película. Joker, Killer Croc y Solomon Grundy querían destruir la torre nada más porque sí, pero por suerte, la multiversal Batifamilia aparece al rescate para ayudar al murciélago. Robin chiquito, Batgirl, Huntress y Batman Beyond tienen éxito deteniendo a estos psicópatas, y yo lo que me pregunto es, ¿por qué si Batman ya murió en esta tierra, Joker sigue activo como villano? Esa es la pregunta. En fin, de este Batman que es el de Tierra 1 ya nos habíamos dado cuenta de que no le gusta mucho trabajar en equipo, y menos le gusta la idea de adoptar niños para soltarlos a pelear en la ciudad más peligrosa del mundo, más peligrosa que Monterrey, Nuevo León. Imagínate cómo estaba de loco ese Batman de Tierra 2. Como sea, no solo eso, sino que este Robin no deja de compararlo con el Batman que lo entrenó, Huntress no deja de decirle papá, a Bruce tampoco le gusta la idea de que en otra realidad tuvo un hijo medio psicópata con una tal Talía o algo así, ni tampoco le agrada la idea de que en otro universo le cedió el manto del murciélago a un tal Terry McDonald's o quién sabe cómo se llama, pero que tiene una canción bien chida que suena cada vez que aparece. Bueno, esto no pasa como tal en la película, pero así me lo imaginaba yo. Total, que ya tenían al Batman bien estresado, aparte de que seguía triste por no saber lo que había pasado con Flash y lo daba por muerto. Y sí, aunque esta ni siquiera era la tierra de este Batman, aún así quería protegerla él solo y sin ayuda de nadie. Bueno, igual y no está tan loco como otras de sus versiones, pero sí sigue siendo algo terco. Mientras tanto, los campeones multiversales seguían monitoreando las olas de antimateria en otros universos. Cada vez que se acercaban estas cosas, se ponían de acuerdo para activar las torres y evitar que la realidad se consumiera. Lo malo es que estas olas no podían predecirse y parecía que cada vez atacaban más seguido, tanto así que a veces estas estructuras se sobrecalentaban y tenían que andar en friega arreglándolas lo más rápido posible. Supergirl seguía sin poder superar que el siglo 31 había desaparecido y parecía que nadie la comprendía ni la apoyaba emocionalmente, ni siquiera Superman. Ni salvar el mundo de los caballeros atómicos hacía sentir bien a Kara. Es más, haber regresado con el monitor solo le hizo despertar ese enojo por no haber ayudado a Krypton, y lo peor es que Superman solo justifica las acciones de este pelón. Dawnstar se disolvió en mis brazos. Perdí todo, mi mundo. Y ahora tengo otro hogar. ¿Qué se fue? No, peor. Nunca existieron. Ahora nunca existirán. No digas eso, mi amor, por favor. A cada héroe lo enviaban a distintas tierras a cuidar las torres, y en el caso de Kamandi lo enviaron a su universo original, la tierra post-desastre, la misma de la que partió en el DC Showcase para después aparecer quién sabe cómo en la fortaleza alemana. Bueno, sabemos que eso fue por Dr. Fate, pero aún nos faltan detalles. Como sea, él no quiere estar aquí porque en este mundo él está completamente solo, rodeado de animales humanoides malvados. Estoy solo, el último chico en la Tierra. Para empeorar la situación le ponen de compañero a King Solovar, y por experiencia Kamandi piensa que este es malvado. Sin embargo, pronto descubre que este gorila originario de Tierra 1 es bueno y amable. Te preguntarás qué está pasando con Charles Halstead y para qué lo querían. No. Bueno, al parecer el monitor lo está utilizando para que transmita emociones positivas a los campeones y evitar que enloquezcan entre tanto estrés y destrucción, pero lamentablemente manejar emociones positivas no se le da muy bien a Charles, quien toda su vida ha sido malvado. Debido a esto, le pide un poco de su poder al monitor para llevar a cabo este trabajo con más facilidad, y adivina qué, estúpidamente, el pelón acepta. Está bien, pequeño.
¿Qué podría salir mal al confiar en un villano metahumano que hasta se hizo amigo del señor del bigote gracioso? Yo digo que nada, dijo el monitor, y que le da parte de su poder. Pero bueno, cabe aclarar que el monitor sí tenía una razón para hacer esto, y es que aprendió de Kara y sus aventuras que a veces seguir creyendo y luchando contra todas las probabilidades sí sirve de algo. Después de tantos ataques, estos científicos brillantes y The Question han llegado a la conclusión de que las olas de antimateria están siendo enviadas por algo o alguien, aunque pensar en un ser viviente capaz de manejar tal poder es difícil de creer para ellos. Que una respuesta sea ridícula no significa que no sea correcta. Estos ataques siguen llegando en todos los universos. Ah, sí, y otra cosa muy importante. ¿Te acuerdas que en el DC Showcase de Blue Beetle este se enfrentó a un villano llamado Doctor Espectro? Bueno, por si no te viste este corto, el villano al final desapareció misteriosamente. Resulta que dicho personaje era también Charles Halstead usando su habilidad de moverse entre universos y al parecer solo Ted pudo reconocerlo. Oh, hola. Sé bien quién eres. ¿Qué pasó, The Question? Y yo que te considero mejor detective que Batman. ¿Te me caíste, preguntón? Charles admite que esa identidad fue suya. Al haber pasado por tantas realidades había tenido también muchos nombres. Incluso también fue conocido alguna vez como Roy G. Vivolo, llamado tradicionalmente en el canon como Rainbow Rider. Pero por ahora eso no importa. Lo que importa es que Charles logra utilizar su amplificado poder para manipular a Blue Beetle y que este no lo delate. En eso estaba cuando de la nada Charles desaparece y ahora se encuentra rodeado de oscuridad. Una luz lo envuelve y una voz profunda comienza a cuestionarlo acerca de por qué ayuda a los héroes y el monitor. Esta cosa desconocida no tenía un nombre, pero estaba claro que odiaba a este sujeto, así que debido a eso decide nombrarse a sí mismo como el Antimonitor. Antimonitor, sí. Hay demasiada gente. El Antimonitor empieza a convencer a Charles para que deje de ayudar a los campeones, y es que si al final todos los universos eran destruidos y solo terminaba quedando uno, Charles tendría el suficiente poder no solo para gobernarlos a todos, sino también para convertirse en su dios. Mientras tanto, en la Tierra 19, Hawkman se da cuenta de que una nueva ola de antimateria está por atacar. Puede notar que esta vez esa ola es más intensa que las anteriores. De inmediato en Tierra 1 se dan cuenta de que sucede lo mismo y pronto más universos comienzan a reportar situaciones iguales. Batman es el único que puede notar que este ataque no era antimateria, sino que más bien fue una forma de llevar demonios sombra a las distintas tierras para atacar a los campeones. Por fin, algo de acción. ¡Saco pico! ¡Te reemplazo! Pero vean, ¿es un animal raro? ¡Saco escopeta! ¡Lo mareo! ¡Lo mareo otra vez más! ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¡Que se haga la luz! ¡Sin piedad! A ver, diles que trabajas solo como al inicio de la película. A ver. Pinche Batman, nada más cuando te conviene, güey. Gracias a Superman logran descubrir que estos demonios no resisten contra ataques de luz. Y otro dato también bastante interesante para ellos es que al parecer estos seres son parte de una sola conciencia. Es increíble. Wonder Woman decide irse a la Tierra 46, donde el mundo es gobernado por Amazonas, y es que aunque ellas no son sus hermanas originales, ni esta Hipólita es su verdadera madre, aún así no quiere dejarlas morir. Tanto superhéroe que se necesita para vencer a los demonios, mientras que en la Tierra post-desastre, Kamandi y Solovar detuvieron solitos a todo el ejército. Aunque eso sí, estaban tan rotos que el guión tuvo que nerfear a este dúo, y nos mataron al rey. No lloraremos por ti, Rey, no te preocupes. Igual y nada más te dieron 3 diálogos. Mantente vivo, chico. Cuando en la Tierra 46 también detienen a los demonios, Diana le dice a la reina que deben usar la electricidad para atacar a los enemigos. Sin embargo, Hipólita le hace saber que cuando se apoderaron del mundo y aprisionaron a los hombres, también se deshicieron de toda la tecnología, ya que nada de esto iba con sus costumbres. Mientras Supergirl se dirigía al transportador para ir a ayudar a Tierra 1, accidentalmente se topa con Charles, a quien termina bautizando como Psycho Pirate, debido a su disfraz todo extraño. El Psycho Pirate comienza a manipular a Kara para que busque venganza. Luego se dirige
dirige a la ventana del satélite donde utiliza sus poderes para arrojar emociones negativas sobre los héroes que poco a poco comienzan a pelear entre ellos. Kara llega a la Tierra pero queda en evidencia que no estaba concentrada. Como consecuencia termina siendo absorbida por una de estas criaturas que le muestra sus peores pensamientos. Supergirl se sumerge en un sueño donde su madre está viva, al igual que Brainiac 5 y Dawnstar. Estos le hacen saber que ellos de verdad están muertos igual que todo Krypton. Incluso la voz de Psycho Pirate lleva a pensar a Kara que el único responsable de todas estas desgracias es el Monitor. Incluso hasta le hace pensar que él pudo ser el responsable de destruir el planeta. Kara llegó a convencerse de que el Monitor era malvado y que en realidad solo quería destruir la existencia, y siendo empujada por Charles y la voz del anti-Monitor, ahora cree que debe asesinar a este tipo. El plan del Psycho Pirate estaba funcionando, hasta la Batifamilia comenzó a pelear. Pero bueno, ellos se pelean todos los días de todas formas. Las Amazonas estaban siendo superadas e Hipólita se negaba a liberar a los hombres para ayudar en la batalla. En Tierra 1 también se estaban peleando entre ellos, y no es hasta que reciben un golpe en la cabeza que regresan a la normalidad. Jon Stewart, que ya estaba libre de manipulación, termina siendo llamado por un vagabundo extraño, un sujeto a quien le había salvado la vida hace mucho tiempo y del que hice una teoría que casi nadie me creyó en su momento. Te conozco. Dijiste que los mundos se acababan. ¿Lo sabías? ¿Eres parte de esto? De nada por spoilearles este momentazo. ¿Qué rayos? Cuando Charles fue encontrado por el Monitor, ya era demasiado tarde. Los héroes seguían peleando entre sí y por lo tanto no vieron llegar una nueva ola de antimateria. Psycho Pirate desapareció antes de ser detenido. La Tierra 46 fue eliminada debido a que no lograron activar a tiempo la torre. Los Caballeros Atómicos también fueron borrados, al igual que cientos y cientos de otros universos. Mientras el Monitor observaba esta desgracia, el Espectro se le apareció de nuevo diciendo que el castigo para este ser llegaría pronto, pues había pasado millones de años solo observando cataclismos en el universo sin hacer nada para ayudar. El vagabundo sí logró salvar la Tierra 1 mientras luchaba contra Jon Stewart. Eso es. Ese es mi nombre. He intentado pensar en él durante 100 años, quizás 1000. Pudo recobrar su memoria y regresó a su antiguo aspecto. Juntos y por accidente lograron vencer a los demonios y son una de las pocas tierras que lograron sobrevivir, al igual que Tierra 2 gracias a Batman. Los demonios se marcharon de esta realidad y se reorganizaron en Tierra 1. Cada vez eran más y más y comenzaron a fusionarse hasta que tomaron su verdadera forma. Los ataques contra esta criatura fueron inútiles. El Monitor se lamentaba por no haberse dado cuenta antes de que este ser existía. El Espectro apareció una última vez anunciando que el final estaba cerca y detrás de él estaba Supergirl, furiosa y tachando de asesino a este tipo. Esta vez el Monitor no se protegió del ataque de Kara debido a que en el último instante consideró su muerte como algo necesario. Fue golpeado por la visión calorífica de Supergirl y cuando la kryptoniana se dio cuenta de lo que había hecho, no le quedó más que lamentar esta pérdida. El Antimonitor siguió resistiendo los ataques de los campeones. Peor aún, comenzó a crearse una armadura que le permitía soportar aún más contra sus enemigos. Los héroes que quedaban sabían que ya nada podían hacer y solo se quedaron allí de pie, presenciando su final inminente. Y sí, así se acaba la película. Por si no estás al tanto de lo que se viene para este próximo cierre del Tomorrowverse, te recuerdo que hace tiempo ya hice un video sobre eso cuando se filtró el cast de voces. En la descripción te dejo el link para que veas la información completa y todos los personajes que están de regreso y que también aparecerán por primera vez en esta saga de películas. En fin amigos, recuerden dejarme su poderoso like para ayudarme en la eterna batalla contra el algoritmo de YouTube. Tampoco se vayan sin suscribirse, activar las notificaciones y dejarme su opinión de esta segunda parte de la crisis. Espero que les haya gustado este resumen y explicación, que la verdad pensé que no iba a ser un video tan largo, pero bueno, ¿qué les digo? Sé que no todos ven todas las películas y no me gusta dejar a nadie con la duda. Aún así, si no estás al 100% con la cronología, los análisis y las teorías de este universo, te recomiendo que te metas a mi canal, ya que aquí hemos seguido al pie de la letra todo lo que ha salido sobre el Tomorrowverse desde que comenzó. Es más, aquí ya hablábamos de la crisis desde que salió la película de la Sociedad de la Justicia. Me ayudas mucho compartiendo este resumen si es que te gustó, y mientras tanto, no me queda nada más que decirles. Gracias totales por haber pasado por aquí amigos. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo. Hasta luego.